cómo no llegaba a fin de mes, como otros gobernadores, que después uno los escucha hablar de economía, macroeconomía, de distribución del ingreso, de inversión y demás. ¿Qué le pasó? ¿Quiere chenar? No, yo creo que acá en la Argentina han pasado cosas muy importantes. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros me vino a ver un importante empresario de la industria automotriz y también me vio el señor Manieto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta, que era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta, ¿no? Es decir, que no eran ellos. Usted tiene que acordarse que acá lamentablemente la decadencia de la dirigencia política, la desesperación de la dirigencia política muchas veces de aparecer congraciada con quienes concentran la economía y quienes concentran mediáticamente la información en la Argentina, lleva a que muchas veces las determinaciones, acá en este país, la realidad concreta que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Manieto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Y ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente. ¿Y por qué? Y porque en la etapa que a mí me tocó gobernar, había que ir construyendo espacios, acumulando, buscando consensos que nos permitan salir del infierno. Entonces nos acompañaban muchos sectores que, desde el punto de vista ideológico, por ahí tenían diferencias, pero la necesidad de salir del infierno nos daba coincidencias coyunturales. Cristina, todos sabían, conociéndola, y quienes la conocen, y no la conocían y la conocen, venía a profundizar, venía a consolidar un modelo, y en la Argentina, esto lo decíamos nosotros permanentemente, iba a haber un modelo de centro-izquierda, transformador, progresista, y que se reagrupe la centro-derecha en sus distintas facetas, ¿no es cierto?, que tiene, por más que se quieran llamar de una forma o de otra forma. Cristina inmediatamente dijo que uno de los elementos fundamentales era la redistribución del ingreso, tomó determinaciones en ese aspecto, más allá de la discusión si estuvo bien comunicado, mal comunicado, lo importante son las medidas que fue estructurando, empezó un proceso transformador diferente y distinto en la Argentina que no se veía hace 50 años y evidentemente la reacción de los intereses se da. Claro. Pero todos los argentinos... Sí, que yo recuerdo que al principio de su gobierno, la carta de Claudio Escribano en La Nación, poniendo los condicionamientos que según La Nación tenía que tener esa presidencia. Yo se lo puedo contar, es decir, primero, por paciencia se los cuento, es decir, yo llegué a presidente siendo uno de los presidentes con más débil apoyo, el 22,7%. Voy a contar una anécdota, es decir, ustedes saben que yo un día dije quiero ser presidente, todos se reían de mí, ¿cómo va a llegar de la Patagonia, desde allá? Y la verdad que cuando me dieron las encuestas, Reutemann tenía 45% y yo tenía el 1%. Esta es la realidad concreta en su momento. Bueno, yo empecé a buscar aliados, esta es la realidad, cuando acordé con el gobernador de la provincia, el ex gobernador o el presidente en ese momento del país, el doctor Duhalde, debo reconocer que Cristina no estaba muy de acuerdo, pero decía, mira, no tenemos otra posibilidad, tenemos que acordar para ir construyendo, si no, siempre van a estar ellos. Bueno, son discusiones políticas que evidentemente se dieron, pero ella no estaba muy de acuerdo. Y se dio esas cosas de la historia que terminamos segundos, se retiró el balotaje quien terminó primero, y No lo nombra porque es Yeta. Claro. Y me toca, bueno, me viene a ver primero el doctor Duhalde y me dice, esto es una verdad histórica, por eso hoy leí en un matutino lo que salía en la tapa y es absolutamente coherente, y me dice hay que declarar la Corte actual, la Corte de ese momento, tiene que declarar la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y las leyes de obediencia debida y punto final. A su vez vienen otros dos ministros, que no voy a hacer los nombres, pero bueno. Hágalos. No, hay No uno sea que dijo chique. que lo va a hacer él solo, y ustedes, buena, digamos, con buena, es decir, leales, consecuentes, han sido con el proyecto permanentemente, yo no tengo, pero que vienen enviados también por Duhalde, por también la idea del general Brincioni, en ese momento. El general Brincioni me ha ido a visitar a mí a Piedrabuena en la necesidad de hacer un acuerdo cívico-militar,
que había que hacer en la Argentina en los momentos que gobernaba de la Rúa, era eso. Por eso se imagina que lo primero que hice al otro día que asumí fue cambiarlo. Si estaba pensando eso, porque iba a cambiar de pensamiento. Y yo le digo que me dejen a mí obtener ese rédito político, ya que yo tenía muy poca fuerza, a ver que me dejen que yo sea el eje de la reconciliación en la Argentina y que me dejen dictar, acompañar que la Corte saque la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y punto final una vez que yo esté en el gobierno. Y a partir de allí empezó otra historia, es decir, a pocas horas de haber asumido también un ministro muy importante del gobierno en ese momento va a cenar con nosotros a Olivos, también para, fíjense las presiones que se sufren, pero esto hay que contarlo porque el pueblo argentino tiene que saber las cosas que pasan, qué se sufre y qué intereses se mueven. Y yo, como he hecho las cosas, nunca, por lo menos en toda esta etapa de la historia institucional, siempre de cara a la sociedad y no a la clandestinidad, lo que quiero decir es que ese ministro dice que la Corte de ese momento necesitaba algún tipo de acompañamiento, de soluciones para que no declaren, que no caiga en la especificación de la economía. Fíjense ustedes, ley de obediencia debida y punto final, cómo de entrada apenas empezamos el gobierno. El tema de la dolarización nuevamente de la economía, que era el fin del gobierno. Fueron las dos primeras presiones que tuvo cuando, antes de asumir o apenas asumió. Y ahí, pero les cuento, estábamos sentados, estaba el ministro, estaba Cristina, estaba yo, acá estamos sentados en Olivos, y al César lo que es del César. Y me mira Cristina fijamente y me dice, me parece que ya sabes cuál es el camino que tenés que seguir. Con absoluta claridad, la firmeza de empezar el famoso juicio a la Corte para empezar a construir las bases de una justicia independiente. Y en esos momentos yo era el chirolita de Duhalde, el chirolita de Cristina, en esto ¿se acuerdan ustedes cómo se trabajaba para desgastar la figura en ese momento de quien me tocaba ser presidente? Obviamente que mi compañera de toda la vida, militantes juntos y demás, coincidimos plenamente, más otros muchos compañeros y amigos, y empezamos el famoso juicio el camino a la juicio de la Corte Suprema, punto suspensivo, pues no vamos a nombrar la elección. Bueno, paremos un cachito. Estamos en el 2003. Orlando, ¿vos querés agregar algo? Perdón. No, lo que puedo contar que la traición, la deslealtad, forma parte de la condición humana, desde el amor, en la amistad. ¿Es previsible o es sorpresiva la traición? Yo le digo, en general uno trata de juntarse con gente que a uno no lo pueda traicionar. Uno semblantea, claro. Uno advierte, a pesar de que hay tipos que se casan con mujeres que le son infieles al otro día o viceversa. La pregunta es, viceversa. Si no era perceptible, en el caso de Cobos, doblez que tiene en el TEI, porque no coincide en nada de lo que el gobierno... Con el diario el día después es fácil. A mí muchos me dijeron, yo sabía cómo era, bueno, perfecto. A la presidenta también. No, pero hay otro tema, es decir, ustedes hablaban, es decir, las cosas cómo se van resolviendo. Es decir, yo lo escuchaba el otro día acá a Orlando Barone decir, y yo veía que incomodaba a un amigo, un funcionario del gobierno que estaba, ¿por qué Redrado estuvo en el gobierno? Aníbal Fernández. Sí, ¿por qué estuvo en el gobierno? Y yo después tuve la suerte de ver esa parte, y yo le digo, nosotros tenemos que hablar con la verdad y tiene una explicación política. Ustedes, escúchenme, nosotros acabamos de resolver, quiero aclarar también dichos con todo respeto de Prat Gay. Prat Gay, antes de renunciar, me va a ver y dice, yo quiero poner 2 directores y no renuncio. Yo le di de la mano, muchas gracias por todo, le dije, te agradezco los servicios prestados y le acepté la renuncia. No es que yo le ofrecí seguir 6 años como él dice, sino la verdad histórica que él quería poner 2 directores, a los cuales yo le dije que no, entonces me dijo renuncio y se lo agradecí. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Claro. Teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Orlando, yo lo iba a poner a Kuhn, que el presidente del Banco Central. Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad, es decir, y con todo respeto por el flaco, que no se enoje, pero es así. Es decir, me miraban a mí ya con una desconfianza muy grande, el sistema concentrado, el consenso de Washington, con todos los que estábamos negociando nosotros. Veníamos de la declaración de un default que nos había dejado, es decir, que nos había cerrado prácticamente todas las puertas del mundo financiero y de la negociación. Teníamos que tratar de, con claridad,
de generar algún tipo de señales que nos permitan consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina, que por primera vez en la historia quitó 70.000 millones de dólares de deuda. Por eso fue regrado. Alguien aceptable por el Estado. Claro. Exactamente, por eso fue, y hay que desdramatizarlo, y tenemos que acostumbrarnos a hablar los argentinos con la verdad y decir por qué se tomó. Ahora, claro, desde luego, pasado todo el tiempo, pasado 5 años, pasado y demás, es lógico, puede resultar absolutamente inexplicable, pero en ese momento histórico, en la acumulación de poder político que teníamos nosotros, en la relación de fuerza que teníamos, en lo que estábamos negociando, en el canje, en la deuda, todavía no habíamos resuelto el tema del Fondo Monetario Internacional, recién empezamos a reconstruir confianza, se entraba a reactivar recién la economía, entonces, evidentemente, teníamos que ir paso a paso. Lo importante era no castrar un proceso.